¿Jueces cuánto? Jueces capítulo 13, perdón. Ahora la Biblia, Jueces capítulo 13. Antes, hoy terminamos el libro de Jueces, calculo a más tardar 10:30, miren que le digo. Buenos días. Yo el locutor, bendiciones. Les hago una referencia a lo que dijimos el otro día, porque Jueces se resume en pocas frases. Recuerden que Jueces es el tiempo más oscuro de la nación de Israel. Recuerden que las dos cosas que menciono siempre cuando empezamos la clase es que en todos estos libros, en todo el Antiguo Testamento, vamos a ver el amor invencible, ¿no? Inagotable de Dios por nosotros, ¿no? Desarrollando su plan de salvación, dándole curso, siguiendo adelante, eligiendo a hombres, formando una nación, ¿sí? Y siguiendo puntualmente con su plan. Y dijimos que como contrapartida lo que vemos en cada historia, en cada libro, es el fracaso del hombre, el pecado del hombre, constantemente. El libro de Jueces puntualmente resalta la oscuridad y el pecado del hombre. La nación de Israel atraviesa la etapa más oscura en el libro de Jueces. Recuerden, en ese tiempo no había rey en Israel, ¿no? Hay un versículo que dice en Jueces eso, dice, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a bien le parecía, dice la Biblia, ¿no? Así vivían en Jueces. El punto es que cuando cada uno hacía lo bien que le parecía, Dios los soltaba. Ustedes se quieren ir, bueno, se alejaban de Dios, ¿sí? Porque Dios no nos fuerza que estemos con Él, ¿sí? Él nos llama en su amor, pero Israel resistía, le daba la espalda a Dios, Dios los soltaba, ¿y qué pasaba? ¿Alguien se acuerda? Y cada vez se acaba, hacían lo que querían. Hacían lo que querían, se venían para abajo y las naciones de alrededor comenzaban a dominarlos, ¿sí? En la reunión pasada vimos ejércitos del norte que pelearon contra el ejército de Barak, ¿no? ¿Se acuerdan? Que gestionó toda la campaña militar una mujer, Débora. Después vimos cuando volvieron a alejarse de Dios, los madianitas que estaban al este, montados a camello, venían y arrasaban la tierra de Israel. Y Dios llamó a un hombre llamado... ¿Quién se acuerda? Sansón. Todavía no. Gedeón. ¿Se acuerdan? Gedeón y los 300. ¿No? ¿Se acuerdan de un ejército enorme? Terminó peleando con 300 hombres. Israel entonces había entrado en lo que denominamos en Jueces un círculo vicioso de pecado, ¿sí? Pecan, se alejan de Dios, el enemigo viene, los domina, ¿no? Entonces, ¿qué hace Israel? Se arrepiente, busca la presencia de Dios, Dios en su amor levanta un juez, ¿sí? El juez, que era una especie de héroe y capitán militar, levanta los ejércitos, libera a Israel y le da un tiempo de paz. Juzga a Israel, ¿no? Y la libera de sus enemigos. Durante el tiempo del juez, Israel caminaba derechito. Cuando el juez se moría, Israel nuevamente le daba la espalda a Dios, caía en pecado y el círculo comenzaba de nuevo. Un nuevo enemigo, arrepentimiento, un nuevo juez. Eso es todo el libro. Y hoy vamos a ver, no el último juez, pero sí el último juez que aparece en el libro de Jueces. Después les explico eso, porque en Primera de Samuel arranca con la vida de los dos últimos jueces de Israel. Pero el último juez de este libro, del libro de Jueces, es este hombre que tal vez sea el más conocido de todos. ¿Quiénes eran los enemigos de Israel en este tiempo? Bueno, si lo arrancas, tiene que mirarlo. Ahí. Esta vez la guerra venía desde el oeste. Esta vez era un enemigo que se iba a transformar en un enemigo emblemático de Israel, que eran los filisteos. Para esta época, los filisteos tenían armas más poderosas que los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los filisteos habían logrado trabajar y forjar armas con hierro
que eran más poderosas que las de bronce que usaban los israelitas. ¿Sí? Así que era pelear espada contra misiles, más o menos, israelitas contra los filisteos. Por eso, durante este tiempo, Israel prácticamente se relaja frente a su enemigo y le permite conquistar territorio y avanzar todo lo que quiera. No salieron a enfrentarlo. Así que durante gran tiempo Israel fue dominada a gusto de los filisteos, porque Israel ni siquiera podía resistirse ante ellos. Obviamente, durante este tiempo, Israel comenzó nuevamente a quebrantarse delante de su enemigo, a arrepentirse y buscar la ayuda de Dios. Fue así que nuevamente Dios interviene en la historia. En su amor, en medio del fracaso y el pecado del hombre, Dios interviene. Y vamos a ver capítulo 13, algunos textos. Capítulo 13, voy a leer los primeros versículos. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se dan cuenta? Ahí nuevamente comienza el círculo vicioso del pecado en Jueces. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Es un montón, ¿no? 40 años es casi media vida. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. ¿No? ¿A quién les hace acordar esta historia? A un montón, ¿o no? La gran historia de la redención está plagada de mujeres estériles en la historia. Nuevamente Dios decide hacer un milagro y mostrar que no se trata de los hombres, no se trata del poder de los ejércitos de Israel, se trata del poder de Dios. Y escoge a un matrimonio anciano, a un tal Manoa. El nombre de la mujer no se menciona, pero sí la Biblia dice que un ángel primero se le aparece a ella sola y le dice que va a tener un hijo. La mujer no decía: mi marido no nos va a creer, esto que me está pasando es una locura, ¿no? El punto es que finalmente, resumiendo, recuerden, hacemos una síntesis, Dios cumple su palabra y le envía un hijo. Pero el punto es que Dios, el ángel, le dice al matrimonio que el hijo de ellos iba a ser especial. Iba a tener que respetar 3 condiciones. Iba a tener que hacer algo que se llama votos nazareos, ¿sí? O el nazareato, ¿no? Había básicamente 3 cosas, ¿no?, que no podía hacer. Una era: no podía beber bebidas alcohólicas. Estaba complicado, pobre muchacho. Apenas nació le dijeron listo, ¿no? Pero tampoco se podía cortar el pelo, ¿sí? Esto formaba parte de un voto, ¿no?, de los nazarenos. Y tampoco podía participar, obviamente, de nada que prohibiera la ley de Moisés, ni siquiera tocar cadáveres, que también estaba dentro de las leyes judías, ¿sí? Normalmente tendemos a pensar que la fuerza de Sansón, digo, ¿cómo se lo imaginan a Sansón? De hecho hay películas. Claro. Siempre es fisiculturista Sansón, ¿no? O es Schwarzenegger, o el negro este, ¿cómo es? Pelado. La Roca. Sansón tiene que ser un tipo así. Pero la Biblia en ningún momento dice que Sansón haya tenido un cuerpo privilegiado, ¿sí?, ni haya sido como estos fisiculturistas, sino que era un hombre común y corriente. Pero había una diferencia en Sansón. Vamos a ver algunos textos. Abran ahora, yo voy leyendo, capítulo 13, versículo 24 y 25. ¿Ya lo tienen? Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Sansón quiere decir sol, ¿no? Y en medio de la oscuridad de Israel, el nombre de Sansón, digamos, tenía un significado, ¿sí o no? Venía a iluminar en medio de la peor oscuridad. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y miren lo que dice el 25. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol. Capítulo 14, voy a leer versículos sueltos. Y el espíritu de, 14:6. Y el espíritu de Jehová
vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Él es atacado por un león y con sus propias manos lo vence. Otro versículo, capítulo, capítulo 14, versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón, que era una ciudad filistea, y mató a 30 hombres de ellos, tomando sus despojos. Bueno, mató a 30 hombres de ellos, pero la clave está acá. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. A ver. Capítulo 15, versículo 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, y la Biblia dice, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y saliendo, bueno, después les cuento el resto de la historia, pero la clave está entonces es, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque podrían leer toda la mañana textos así. Pero entonces, la clave de la fuerza de Sansón no estaba en una fuerza física, sino en el Espíritu Santo de Dios que venía sobre él y lo capacitaba para vencer. ¿Me siguen? Así que, de alguna manera también la figura de Sansón, ¿no? Las victorias de Sansón y el Espíritu Santo sobre él son también una figura de la iglesia de hoy, ¿sí o no? La iglesia de hoy no triunfa sobre la base de su propia fuerza, de sus propias capacidades. La iglesia hoy solo puede triunfar si es llena del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, ¿sí? Que no tiene que ver con todo lo que vamos a ver ahora, ¿no? Es la cuenta detallada de los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia. Normalmente en las Biblias, cuando abren el libro de los Hechos, dicen los hechos de la iglesia, dicen muchos, o los hechos de los apóstoles, pero puntualmente, si fuéramos más precisos, recuerden que los títulos en la Biblia no son inspirados, ¿no? Son los hechos del Espíritu. Porque si uno lee el libro de los hechos completo, encuentra que el Espíritu Santo llenaba la iglesia y lo usaba en una época también muy oscura del Imperio Romano, ¿sí? Así que el gran secreto de la fuerza de este hombre no eran sus músculos, era el Espíritu Santo que venía sobre él. Un detalle que siempre lo digo y me gusta enfatizarlo, y es que recuerden, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no residía en la vida de las personas o de aquellos que eran fieles a Dios. El Espíritu Santo venía ocasionalmente sobre la vida de determinadas personas consagradas a Dios para usarlas. Pero hoy vivimos una era diferente. La iglesia vive una era diferente, porque ahora cada uno de nosotros, al conocer a Dios, el Espíritu Santo viene como un sello sobre nosotros. Amén. Y nos capacita para amar a Dios, para obedecerle y para servirle. Otro de los secretos de la fuerza de Sansón era su consagración. El secreto de la fuerza de Sansón no residía en el pelo en sí mismo, ¿no? Porque, digo, yo cuando conocía la historia de Sansón, para mí, el secreto estaba en el pelo, ¿sí o no? Es lo que todos dicen. ¿Dónde estaba la fuerza? En el pelo. No estaba en el pelo. En la actitud de consagración a Dios, ¿sí? Que tenía Sansón. Si Sansón se mantenía consagrado y obediente a Dios, la fuerza sobrenatural de Dios venía sobre él. Pero si él se alejaba de Dios, si tenía en poco lo que Dios demandaba de su consagración, el poder de Dios se alejaba de él. La fuerza natural entonces que tenía Sansón no residía ni en su pelo, ¿sí? Ni en sus músculos, sino en el Espíritu Santo y en su consagración a Dios, ¿sí? A diferencia de otros jueces, Sansón no fue llamado como otros jueces que vemos en el libro de Jueces a formar ejércitos y pelear contra el enemigo, ¿sí? Durante este tiempo, él fue llamado a liberar a la nación de Israel de manera única, él como un libertador. Lo único que se le demandaba
era, como dije recién, la pureza en los votos del nazareato. Pero ¿qué pasaba con este hombre? Y es la historia que todos conocemos. Tenía grandes debilidades morales, ¿sí? El problema básicamente de Sansón eran las mujeres, ¿no? El problema de Sansón eran básicamente las mujeres, y si uno tendría que resumirlo en una palabra, era la necesidad de satisfacer permanentemente sus deseos, todo tipo de deseos. No solo mujeres, sino un estilo de vida divertida, era lo que le preocupaba a Sansón, y lo que motivaba a Sansón a pelear contra los filisteos, a diferencia de otros jueces, no era liberar a la nación de Israel, eran venganzas personales. ¿Me entienden? Entonces, digo, el problema de Sansón era que no estaba enfocado en los propósitos de Dios. Había perdido totalmente el foco en Dios. Él estaba enfocado en sí mismo, satisfacer sus deseos de amor o de placer y sus deseos de venganza. A pesar de eso, Dios usó cada ocasión para bendecir a la nación de Israel. Pero esto no libera de la culpa a Sansón. Y esto que tal vez suene raro, ya pasó en el libro de Génesis. Dios usó la maldad de los hijos de Jacob, ¿se acuerdan? Cuando vendieron a su propio hermano José, quisieron matarlo, lo vendieron como esclavo. Bueno, no vamos a contar toda la historia de nuevo, ¿sí? Dios usó esta maldad, ¿no? Y la torció para bien, porque José llegó a ser gobernador de Egipto después, ¿sí? Pero que José haya llegado a ser gobernador de Egipto no libera a los hijos de Jacob, a los hermanos de José, del pecado que cometieron. Para resumir la idea, muchas veces alguien te va a hacer daño, va a venir contra vos, o vaya a saber qué quiere hacer contra vos, y tal vez lo logre, pero aún así Dios está presente y va a torcer eso malo que quieren hacer contra vos para bien. Es un misterio, ¿sí o no? ¿Cómo Dios en su providencia algo malo puede convertirlo en una bendición para vos? Pero eso, repito, no libera de culpa a aquel que obra mal hacia vos. Esta es la historia de José, esta es la historia de Sansón. Su pecado, ¿sí? Su debilidad, aún así, fue torcida por Dios y usada por Dios para bendecir al pueblo, aunque no libera a Sansón de su culpa. Sí, Juan. Sí, esto nosotros tenemos que pensar que Dios nos utilice, no quiere decir que nos apruebe. Porque muchas veces podemos equivocarnos, creer que, mirá, Dios me está utilizando, mirá lo que hizo Dios, pero eso no quiere decir que nos apruebe. Entonces, Dios tiene un propósito más amplio y dice, bueno, a ver, voy a ser más concreto. Nosotros estamos en pecado, yo estoy en pecado, por ejemplo, cuando yo estoy predicando y Dios me utiliza. Dios me utiliza posiblemente porque me esté viendo un montón de personas que necesitan su palabra, pero no me está aprobando a mí. ¿Me entienden? Entonces, esto es así. Nosotros a veces entendemos que, bueno, seguimos con la nuestra, porque todo está bien, pero Dios no nos está aprobando. Y en algún momento, como le pasó a Sansón, va a llegar el rendir cuentas. Y eso lo tenemos que tener en claro. Y lo que él decía del Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo, está dentro, pero tenemos que dejarlo obrar. Porque si no tenemos ese poder del Espíritu, si no somos llenos del Espíritu Santo, vamos a hacer, ahora dice más, si no somos llenos del Espíritu Santo no podemos obrar, porque solo con el sello, nos dice el sello es la garantía de que estamos sellados, de que somos hijos de Dios, pero el poder ¿dónde está? En que Él gobierna. No entristezcáis al Claro. Si el Espíritu Santo no gobierna, Ahora, este era el gran problema entonces de Sansón. Un hombre que, con un llamado de Dios, ¿sí?, estaba enfocado en sus propios deseos, tanto de placer como de venganza. ¿Sí?
Ahora imagínense lo que hubiera sido de la vida de Sansón si él hubiera estado enfocado en Dios, sabiendo que estaba sirviendo a Dios, sabiendo que cuando iba a pelear con los filisteos lo hacía en el nombre de Dios. Hay un evento más adelante que lo vamos a ver, de un hombre muy conocido de la Biblia que enfrentó a un filisteo en el nombre de Dios, sabiendo cuál era el propósito, sabiendo claramente qué era lo que perseguía, que era poner en alto el nombre del Dios de Israel. ¿Quién era? David, cuando pelea contra Goliat. Él no fue y dijo, bueno, mis hermanos se la pasan burlándose de mí, soy el más chiquitito, todos me desprecian, estoy cuidando las ovejas todo el día, ahora les voy a enseñar a todos quién soy. No dice eso la Biblia, ¿no? Así que la vida de un hombre perfectamente enfocado contra la vida de un hombre enfocado en sí mismo, ¿sí? En un momento, tal cual leímos, Sansón mata a un león y después otro día pasa por ahí y en el cuerpo del león, el cuerpo muerto del león, ya en descomposición, entre sus huesos se había armado un panal de miel. ¿Qué hizo Sansón? Que no podía hacer, fue al panal de miel que estaba en el cadáver del león y comió miel de ahí. Viola, de alguna manera, la consagración que él debía tener, ¿sí? Él no debía tocar cuerpos, cadáveres, ¿sí? Después de esto, él se enamora de una mujer filistea, sí. Desobedeció. Totalmente, desobedeció. Empieza a dejar de lado su consagración a Dios. Después se enamora de una mujer extranjera, una filistea. Cuando, voy a resumir la historia, ¿no? Cuando se está a punto de casar, el padre de la novia se la da a un amigo de él. Él, en venganza, toma zorras, les ata en la cola fuego y las suelta en los campos a punto de ser cosechados de los filisteos y les prende fuego a todos los campos. O sea, ¿qué era? Venganza. ¿Sí? El otro incidente que leímos, en un momento él es llevado, atado. Los filisteos le dicen a Judá, miren, si quieren tener un tiempo de paz con nosotros, ¿se acuerdan que Israel estaba entregado con los filisteos? Le dijeron a la tribu de Judá, entréguennos al paladín, porque ya había matado unos cuantos, ¿no? Entréguennos al paladín de ustedes atado y nosotros les vamos a dar un tiempo de paz. Entonces Judá traiciona, la nación de Israel traiciona a su propio hombre, a Sansón, lo ata y lo lleva para entregar en manos de los filisteos, para que lo maten. Sansón, el Espíritu Santo de Dios, vino sobre él, rompió las cuerdas, tomó una quijada, dice la Biblia, de asno, ¿sí? Y mató a todo solo a un ejército filisteo, ¿sí? ¿Qué intervino ahí? Nuevamente, el poder de Dios. En otro momento, él visita la casa de una ramera, también en una ciudad en Gaza, en territorio filisteo, y los filisteos se enteraron y rodearon la casa de la mujer. Él logra escapar y de bronca se roba la puerta de la ciudad y los pilares, ¿sí? Y se los tiró lejos, como diciendo, si lo quieren, váyanlo a buscar. Siempre fue, sí, siempre fue la venganza. La última historia es la de la peluquería, la que ustedes conocen, ¿no? Termina en los brazos de una mujer de la que se enamora, ¿sí? Y la mujer comienza a hostigarlo y a tratar de develar cuál es el secreto de la fuerza de Sansón. ¿Por qué hacía esto la mujer? ¿Por curiosa? Por plata. Los filisteos le habían pagado. Los filisteos querían saber el secreto de Sansón. Y acá viene la parte más triste de la historia de Sansón. Miren, ahora abran la Biblia, capítulo 16. 16. Voy a leer algunos textos porque es un poquito más larga. 18, 16 del 18 en adelante. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid. Porque varias veces Sansón le dijo: mi fuerza está acá, mi fuerza está allá, mintiéndole. Y cada vez que ella decía a los filisteos: sobre ti, él nuevamente rompía las cuerdas y se liberaba. Entonces, parece que esta vez le dijo la verdad: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón.
Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, tal cual ya había pasado varias veces: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Y esta es la parte trágica, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Miren qué triste la historia de este hombre, ¿no? Por dejar de lado a Dios, por menospreciar la consagración que él debía tener hacia Dios, por enfocarse en él mismo, en sus placeres, en sus deseos, poco a poco fue apartándose de Dios. Llegado a este punto de la historia, él pensó que estaba todo igual que siempre. Y se levantó y estuvo dispuesto a pelear con los filisteos como siempre. Pero la parte triste es esta: él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Es trágico. Para mí, este versículo en todo el libro de Jueces es el más trágico de todos. Porque muestra que Dios se había apartado de él y Sansón ni siquiera se había dado cuenta. ¿Saben que esto muestra un principio también? En primer lugar, que nadie se aparta del Señor de la noche a la mañana. A ver, yo no me despierto una mañana diciendo: bueno, hasta ahora enseñé la Biblia, pero ahora la verdad que la Biblia me aburrió. No sirve más para mí, la cruz es un cuento de niños. Nadie se levanta así de un día para otro y abandona al Señor. En realidad es un proceso lento, cuando las cosas del Señor nos parecen de poco valor. ¿Sí? Cuando empezamos a vivir para el Señor, pero de manera rutinaria. Yo oro porque tengo que orar y porque si no me va a ir mal. Hay gente que piensa así, ¿eh? Y leo la Biblia porque debo leerla, porque si no la leo, algunos piensan que Dios me va a castigar, ¿no? Se le vuelve una costumbre. Todo empieza a volverse una costumbre. Y el domingo voy, me levanto y voy, porque si no me tengo que poder cortar el pasto. Entonces prefiero ir, ¿no? De no me van a poner a cocinar. Claro, me van a poner a cocinar. O voy el domingo porque en realidad me encuentro con los hermanos y la paso bien. Son gente divina, ¿no? Les miro sus sonrisas y... ¿qué me voy a quedar en casa mirando TC en la tele? ¿Para qué? Le veo la cara a Raulito y mira, esa sonrisa, esa voz de locutor. Porque terminó la carrera de amor del croatino. Ah, ¿me entienden? Termina todo transformándose en una rutina. O voy, porque si no voy después van a decir: ¿qué te pasa? Estás mal, por eso no viniste. Y queremos evitar la incomodidad, que te digan: uy, que estás mal, que estás enojado por algo que pasó, por eso, ¿no? Entonces, para evitarlo, venimos. Entonces empezamos a venir al culto porque... O si naciste en la iglesia, que pasa con... Bueno, en nuestra reunión no tenemos casi jóvenes, pero hay jóvenes que nacieron en la iglesia y lo único que saben hacer el domingo es ir a la iglesia. Y no vienen por elección, vienen por costumbre. Porque desde chiquitito lo levantaste, le lavaste los dientes, lo cambiaste, lo trajiste a la iglesia y no sabes otra cosa. ¿Se entiende? Cuando todo se empieza a volver una rutina. ¿Sabe qué es lo peor? Inclusive hasta el servicio se puede volver una rutina. Servir en la iglesia se puede volver una rutina. ¿Saben cuándo se nota que el servicio a Dios no es rutina? Cuando el servicio trasciende las puertas de tu iglesia. ¿Entienden lo que digo? ¿Lo puedes explicar un poquito más? ¿Qué trasciende? Es cuando tu actitud fuera de la congregación y fuera de una actividad en particular, ¿sí?, es servir a Dios. Yo evangelizo no porque tengo una remera que dice Día de Evangelismo. ¿Se entiende? Evangelizo porque es mi estilo de vida. Tengo una compañera en la escuela, tengo un compañero en la facultad, tengo un compañero de trabajo y le predico el Evangelio sin folleto en la mano, sin remera que dice Día de Evangelismo, sin gorrita que dice Jesús te ama.
así en el rebajo, porque es mi estilo. Y tengo una señora, como tiene Raúl, una abuelita que está muy sola, ¿no? ¿Sí o no? Y Raúl va y le tiene una mano. Fuera del contexto de la actividad de los abuelos del geriátrico, porque no tiene que ver, pero es servir a Dios. ¿Me entienden que servir a Dios trasciende las paredes de la iglesia? El punto es que cuando nos acostumbramos a vivir una vida cristiana, entre comillas, de paredes adentro, entonces me preocupa el servicio dentro, y la remera, y el gorrito, e inclusive la posición que ocupo dentro de esa actividad. Me importa ser el líder de esa actividad, no el que está detrás. ¿Me entienden? No me importaría ser el último orejón del tarro en la actividad si tengo la oportunidad de servir. Pero de eso se trata cuando hay una conexión sincera, interna, personal, con Dios. Este era el tema de Sansón. Sansón se había distanciado de Dios, y a poquito. Y estaba en medio de sus rutinas y no se daba cuenta y pensaba que todo funcionaba igual. A veces me pregunto si la tragedia de Sansón no es la tragedia de muchas personas que se congregan hoy en nuestras iglesias. Gente que va, gente que participa de actividades, gente que, como dice Juan Pablo, que predica inclusive, que canta, que toca un instrumento, pero que no se dio cuenta que Dios ya se apartó de ellos. ¿Me entienden? Que es trágico. Que es trágico lo de Sansón, pero es trágico en nuestro tiempo también. ¿Y cómo se nota que pasó eso? Se nota puertas afuera. La vida de Sansón, la vida de estas personas que se acostumbraron a ser cristianos, o a tener la etiqueta de cristianos. Dice la Biblia que entraron los enemigos y le quitaron los ojos. ¿Sí? Tengo la otra imagen. Le quitaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo metieron a mover una piedra de molino, ¿no? Con esa piedra lo que hacían era triturar grano, ¿sí? Tiraban grano cosechado ahí y él con esa piedra. Y saben que esta imagen resume la vida de alguien que está en su rutina, ¿no? Hundido en el pecado. Primeramente está ciego, no ve. Y esto es lo que pasa con alguien que cree que es cristiano y no lo es. Está ciego, no se da cuenta. Ciego. Le habían sacado los ojos. En segundo lugar, estaba atado. Y el pecado te esclaviza. La Biblia lo enseña. Si practicas el pecado, esclavo sos del pecado. Y por último, entras en un loop, en una rueda de insatisfacción, que era lo que le pasaba a este hombre. Cuando te hundís en pecado, entras en una rueda de frustración, ¿sí? y aburrimiento y monotonía de vida que es muy difícil de sobrellevar y se torna en una carga tan pesada como la piedra que arrastraba a Sansón cada hora del día. En un loop de frustración, de dolor y de alejamiento de Dios. En esto se transformó la vida de un hombre que podría haber sido un hombre recordado como Moisés. Después de esto, comienza a pasar algo. Y voy a leer un versículo que es el que nos ayuda a malinterpretar mal la vida de Sansón. El versículo 22. Después que lo metieron en la cárcel, le sacaron los ojos y lo ataron al molino. El versículo 22, 16-22 dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Cuando yo leía eso, yo decía, bueno, ¿ven? La fuerza ¿dónde está? Está en el pelo. Pero no tenía que ver con el pelo que le estaba creciendo. Tenía que ver con algo que estaba creciendo en su corazón mientras daba vueltas todo el día. Y era dos cosas que en teología 1 se llaman fe y arrepentimiento. Él sabía que se había equivocado. Tuvo tiempo para pensarlo. Todo el día. Yo imagino, 24 horas dando vueltas. Habrá orado en cada vuelta y habrá dicho: Señor, mi vida podría haber sido tan diferente.
Dijimos que todas estas historias, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento habla del amor de Dios y del fracaso del hombre. Díganme si esta historia no es así. Porque después de esta situación, un día fue sacado, ¿no?, del lugar en donde moría y fue llevado al templo de Moloch. ¿De Moloch? ¿Digo bien? De Dagón. Por ahí, un dios, ¿no?, filisteo, al templo de Dagón. Y dice la Biblia, vamos a leerlo, porque la verdad que es absolutamente trágico. Entonces, versículo 16, 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse dijeron, escuchen esto, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios, o sea, a Dagón, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta, y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron atado entre dos columnas. Miren qué triste la historia de Sansón. Se terminó transformando en un juguete de los filisteos. No era el plan de Dios, ¿sí o no? No era el plan de Dios. Sin embargo, Dios soltó a Sansón y se olvidó de él. No. En su arrepentimiento, en cada vuelta, Dios se acercó nuevamente a él. La Biblia dice que le creció el pelo, pero lo que le creció fue la fe y el arrepentimiento a ese hombre. Y se arrepintió e hizo la última oración en ese lugar, ¿no? Le pidió perdón a Dios y le pidió que le diera la última oportunidad de servirle. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios vino sobre Sansón, el ciego apoyado sobre las dos columnas, las empujó y derrumbó todo el templo de este dios filisteo y se derrumbó. Y dicen que ese día Sansón mató más gente de la que había matado en toda su vida. Repito, si hay algo que cierra esta historia, es que esas dos premisas que vemos cada domingo es verdad. Dios nos ama y de una manera que ni nos imaginamos, que ni podemos imaginar. Y nosotros fracasamos permanentemente, pero Él aún así viene a buscarnos a nosotros.